Bueno, les saludo eh, muy afectuosamente a todos quienes nos acompañan esta mañana. Eh, este es el cuarto de 5 conversatorios que hemos organizado con Acción Empresas alrededor del desafío ESG, los cambios de normas, los cambios de expectativas, las oportunidades, los riesgos que trae este mundo para las empresas y en particular para los directorios y quienes los integran. Y en este sentido tenemos hoy día un panel, un conversatorio donde vamos a abordar los riesgos de la nueva norma 461 que se dictó en noviembre del año pasado y que va a tener efectos directos y prácticos a partir del 2023. Tenemos a 3 panelistas de lujo a quienes les presentaré en forma oportuna y a quienes les agradecemos que nos acompañen esta mañana. Y le quiero dar la palabra a Marcela también para que salude y después seguimos con esto. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, saludarlos y la verdad que ha sido un ciclo muy interesante donde hemos podido abordar a partir de un estudio realizado por el equipo de Alfredo con colaboración nuestra respecto a entender cuál es la percepción que los directores tienen y los gerentes generales respecto a los temas ESG y cómo estos aportan a la organización. Así es que muchas gracias, Alfredo, bienvenidos y vamos a tener acá una interesante conversación con el regulador y con directores y también con un abogado que nos va a poder instruir respecto a estos riesgos. Así que adelante, Alfredo, te dejo para que continúe. Muy bien, pues muchas gracias, Marcela. Bueno, nosotros en marzo, como parte de la actividad que hemos hecho con Acción Empresas, hicimos una encuesta en los directorios de buena parte de las empresas grandes en Chile. Y una de las preguntas tenía que ver con esta nueva norma. Y un resultado muy interesante es que, por un lado, la norma para los directores parece una buena idea, fundamentalmente en el sentido de que puede ayudar a los inversionistas a entender mejor las empresas y a tomar sus decisiones de inversión, pero es menos claro, hay más confusión o hay menos consenso, digamos, respecto de en qué medida esta nueva norma puede significar riesgos legales y reputacionales para las empresas, para los propios miembros del directorio, y también en qué medida esto va a representar costos de medir, costos de identificar y costos de reportar. Eh, y solo también para recordar un resultado que salió en esta misma encuesta, todo este mundo asociado a la sustentabilidad social y ambiental, si bien tiene una historia relativamente larga, los estándares, las formas de reporte, las exigencias de los inversionistas son un mundo bastante nuevo y en el caso de los directorios en Chile particularmente nuevo, donde solo el 12% de los miembros del directorio tienen experiencia práctica en la implementación de iniciativas o reportes ESG, la gran mayoría no lo tiene. Y quizás no es una coincidencia si miramos un poco las caras que están presentes hoy, de ese 12%, 2/3 de los miembros del directorio son justamente mujeres. Y es por eso entonces que creíamos que valía la pena sentarnos a discutir sobre esta dimensión de riesgo y tomarle el peso y entender el desafío. Y como les decía, vamos a partir con una breve presentación a cargo de José Antonio Gaspar para luego pasar a tener este panel de preguntas y respuestas. José Antonio, muchas gracias por acompañarnos. Es director general jurídico de la Comisión del Mercado Financiero. Él es abogado de la Pontificia Universidad Católica
y máster de la Universidad de Columbia. Él fue fiscal de la que antes conocíamos como Superintendencia de Valores y Seguros, desde el 2017 jefe del área jurídica, la CMF, cuando cambiamos de nombre y también en varios aspectos del regulador de mercado, hasta el año 2021 cuando asume como director general jurídico. Antes de ingresar a la comisión, ejerció como en su práctica privada, como socio del estudio Noguera Larraín y Dulanto, y es también, ha sido y es también profesor de Derecho en la Universidad Católica y en la Universidad Diego Portales. Así que agradecerle, José Antonio, voy a terminar esta presentación y darte la bienvenida. Gracias, Alfredo, gracias, Marcela, y gracias a todos los presentes, y especialmente gracias por la invitación a nombre de la comisión. Esto es una oportunidad también para la misma comisión de poder compartir la visión que tenemos de estos temas, y también recibir las preocupaciones, las preguntas, las inquietudes que estén sobre la misma. Así que nuevamente a título personal, pero especialmente a título de la comisión, los agradecimientos por la oportunidad. Entonces, esperando que se esté viendo adecuadamente la presentación. Perfecto. Es la típica pregunta de Zoom. Primero, y fue interesante cuando nos invitó Alfredo a esta oportunidad de plantear de los riesgos para los directores. Tengo que comprender que como comisión, la verdad es una invitación a las oportunidades, casi que reenfocarlo, Alfredo, voy a permitir a decir que es casi como más que los desafíos o las oportunidades que estamos teniendo como país y como directores para poder analizar estos temas. Y lo vemos derechamente como una oportunidad para todas nuestras empresas, muy enfocado a por qué nos interesó esto como Comisión para el Mercado Financiero. Nosotros somos el regulador integrado del mercado financiero chileno. Ahora vieron esta semana más aún los desafíos que se nos abren, las oportunidades que se nos están abriendo ahora con el mundo fintech, o sea, se va ampliando este perímetro y estamos sinceramente muy contentos y entusiasmados por ello. Y dentro del marco del mercado financiero, tenemos que ir, estamos preocupados por todos los factores que forman parte de este mercado financiero, y uno de los factores es la sostenibilidad. Ahí se señalan los objetivos que la ley misma ha contemplado a la Comisión para el Mercado Financiero: estabilidad financiera, desarrollo de mercado, pero también conducta de mercado. Y es en el marco de este objetivo de conducta de mercado donde el enfoque que ha ido desarrollando la Comisión para el Mercado Financiero desde que se establece el 2018, se integra con la Superintendencia de Bancos del 2019, ir haciendo una concreción respecto a este objetivo de conducta de mercado, y internamente incluso estamos estructurados bajo esta lógica. Tenemos la unidad de supervisión y de regulación de conducta de mercado, y dentro de la misma este foco de conducta de mercado se traduce en dos objetivos más concretos, que son protección del cliente financiero y la integridad y transparencia de los mercados financieros. Ahí es donde nos centramos nosotros en por qué nos preocupa, por qué nos ocupamos respecto a la sostenibilidad en cuanto a este foco de integridad y transparencia de los mercados que forma parte de nuestro objetivo de conducta de mercado. Y esta bajada de integridad y transparencia de mercado en cuanto a estos lineamientos de eficiencia, de que estas transacciones se realicen, las transacciones en mercado se realicen con facilidad y reflejando toda la información disponible en el mercado. Y una información importante va a ser ya la sostenibilidad. Y la integridad de que se cumplan las reglas para poder fomentar la confianza y participación en este mercado. Entonces, en este foco, en este objetivo de transparencia es donde veíamos que teníamos que abordar derechamente el objetivo, el desafío de la sostenibilidad, que abarca uno de los factores, es el tema del cambio climático. Hay otros factores que nosotros estimamos de que comprende también la sostenibilidad, lo que es la gobernanza, que ya tiene una historia, ya es muy distinto el análisis de transparencia de información en el mercado, las oportunidades que ha tenido el rol del directorio. Si aquí incluso veo caras muy familiares de lo que estudiamos en la universidad el siglo pasado, cuando estudiamos Derecho, a comparativamente lo que ha sido la evolución en este siglo en Chile respecto de la sostenibilidad a nivel de la gobernanza, o sea, lo que ha sido todos los temas de gobierno corporativo,
durante la década pasada, temas sociales, donde también hemos tenido un rol como Comisión para el Mercado Financiero al respecto. A muchos recordarán números como la 341, la 385, la 386, y ahora este paso de incluir los temas ambientales con muchos factores que comprende el aspecto y la lógica ambiental. Y en este marco, en este foco que es la sostenibilidad, la comisión desde el 2020, ya instalada como comisión dentro de la revisión de iniciativas estratégicas, fue, y como a nivel país, no solamente a nivel de lo que fue la Comisión para el Mercado Financiero, sino que también con las otras autoridades del gobierno de la época, empezar a armar una estrategia para ir enfrentando el tema específico de la sostenibilidad y el cambio climático, reconociéndolo como una fuente de riesgo para el mercado financiero, para la estabilidad, para la eficiencia, para la integridad del mismo. Y por ello hemos formado parte de grupos de trabajo sobre cambio climático a nivel local, y siendo muy concreto, ahí están los ejes que fueron armando la estrategia de la comisión para ir enfrentando este tema, y el primer eje, que es el que nos centramos ahora, aquí es como la bajada de donde estamos, fue precisamente ir promoviendo la divulgación de los riesgos relacionados con el clima. Hay otros ejes que se han ido y se van a ir desarrollando, pero lo que nos convoca ahora es este eje de la divulgación de los riesgos relacionados con el clima, como un eje para ir enfrentando este tema del cambio climático, el tema de la sostenibilidad. Ese es el contexto donde el año pasado se dicta, y después de varias rondas de consulta pública dentro del proceso normativo de la Comisión para el Mercado Financiero, esta norma 461 que establece este deber de reporte integrado, algo que también es parte de la oportunidad que vemos para las empresas de, comparado con lo que era la memoria anual antigua, por así decirlo, tradicional, que tenía adicionalmente los reportes de la 341 o 385 o 386, ahora no, ahora hacerlo con un reporte integrado donde todos estos elementos estén comprendidos dentro de la información que se tiene que dar a los accionistas conforme a la ley. Y también enfocado con otra variable que aquí un poco mostrando la estructura completa que tiene la nueva memoria anual integrada conforme a la 461, con además el elemento de que tenga marcos o estándares internacionales. Algo que también a veces era conversado, era preguntado, era ¿por qué se estableció este criterio? ¿Por qué se estableció esta pregunta, la 341, en la 385, en la 386? Dentro de los cuestionarios de Comply or Explain, era aquí más bien pasar derechamente a estándares internacionales, que también lo vemos como algo conveniente para precisamente los objetivos que nos interesan en esta norma. Y ahí, llegando a lo que nos interesa, nos convoca, aplicando el estándar SASB dentro de los indicadores de sostenibilidad. Varios avances y otros cambios concretos también que comprenden este reporte integrado ahora que exige la memoria anual de la 461 en cuanto a estándares de materialidad financiera, o sea, de que se divulga información que tenga un efecto en las decisiones de los inversionistas, que es una divulgación obligatoria, o sea, que es algo ya no una buena práctica, sino que algo que la comisión estima de que forma parte de lo que se tiene que divulgar, a menos que se justifique, y se justifique que por la naturaleza, la conformación, no corresponde. Es el espacio que siempre va a estar, pero en principio es un requerimiento normativo que la comisión decidió avanzarlo y integrarlo dentro de la memoria integrada. También un tercer foco, un criterio dentro de estos cambios, el que tenga una evaluación el gobierno corporativo respecto de estos riesgos, que analice estos riesgos, que los comprenda, los enfoque respecto a su negocio, sus oportunidades, para crear valor con el rol que le corresponde evidentemente a los directorios, que es el responsable de dirigir estas compañías y de entregar esta información al mercado. Entonces, ¿cómo hace este gobierno de estos riesgos, de estos temas que vemos que forman parte de la marcha de la empresa, en lo que le corresponde a la empresa, evidentemente, que es la parte pertinente, pero con un fuerte rol de cómo el directorio va manejando todos estos elementos, cómo los analiza, cómo los maneja? Y se introducen estos cambios finalmente con un supuesto de que es un cambio, pero que viene, que ya existe, y que se reconoce evidentemente que es complejo. Hay muchos factores complejos dentro de los que se incorporan en la 461, cambio climático, pero también los temas con los empleados, ciberseguridad, libre competencia, derechos humanos, etcétera. Son tantos factores que
y creemos que hay un consenso al respecto, que no son aspectos como anecdóticos o perimetrales respecto a la situación de una empresa, sino que todos estos son aspectos que ya es el día a día de los directorios, el día a día de la marcha de la empresa, no algo ajeno al interés social finalmente, sino que forma parte del interés social los temas de sostenibilidad y estos otros que indico. Por lo mismo, reconociendo que es complejo, que igual es una oportunidad, pero una oportunidad desafiante para los directorios, es que la misma comisión estableció un calendario, un cronograma de aplicación de esta obligatoriedad de esta norma. Perfectamente las empresas que reportan podrán voluntariamente realizar este reporte integrado con estas características ya a partir del el reporte de este año o a partir del reporte del próximo año. Pero por lo mismo, dada la complejidad que tiene, dados los desafíos que tiene, es que evidentemente se estableció el cronograma que ahí les resumo de puesta en marcha de esta, porque reconocemos el carácter variopinto que tienen los fiscalizados a los cuales está destinatario esta norma. No, por ejemplo, un detalle que no es menor es, por ejemplo, en FinTech se nos va a ajustar cuáles son sociedades anónimas abiertas, porque el abanico de sociedades anónimas abiertas que tenemos de repente no refleja realmente lo que queremos que son sociedades anónimas abiertas. Entonces, por lo mismo, también esto va muy en línea de decir las sociedades anónimas abiertas, entre comillas, más grandes, que tienen estos activos consolidados sobre 20 millones de unidades de fomento, son las que primero tienen que reportar y después se van acoplando las restantes sociedades anónimas abiertas y las sociedades anónimas especiales, que también se rigen por la norma de las abiertas, está pensando administradores generales de fondos, compañías de seguro, los bancos, las bolsas de valores, otros emisores de valores que no son sociedades anónimas abiertas, que se vayan incorporando después. Reconociendo por la complejidad, pero también por otros factores que vamos a ver que es el mismo rol de la Comisión para el mercado financiero al respecto. El estándar, como les dije anteriormente, que se decidió aplicar fue esta idea de que fuera un estándar internacional en el reporte integrado y estimando la comisión de que el reporte que era más útil para este respecto para Chile era SASB, pensando en estos conceptos de que el reporte fuera información como nos interesa para la transparencia, que fuera financieramente material, que estuviera ad hoc a los riesgos que tuviera cada industria, que no fuera tan estandarizada para cualquier industria, para todas las industrias, sino que más bien reconociendo las particularidades de las distintas industrias. Puede sonar quizás más complicado, pero nosotros creemos que era lo más ad hoc para que el reporte fuera realmente importante y realmente relevante y útil respecto de la situación de la empresa. Materialidad, pero también adecuación al perfil de riesgo de la empresa en cuestión que está reportando. Un poco aquí está el resumen de los distintos indicadores, de los estándares que aplica SASB y que están recogidos en la misma, bueno, en SASB son los criterios que se tienen que ir aplicando, los pilares por los cuales los cuales obedece estos indicadores y los factores de sostenibilidad que se están aplicando. Ahora, reconociendo que estos son elementos que un poco que reconocemos el desafío para las empresas y para los directores de ir aplicando toda esta dinámica, es ¿qué hicimos nosotros como comisión, aparte de dictar una norma que dice que se aplica SASB, muy resumidamente? Es que hicimos una guía de implementación y supervisión de esta norma. Está la norma de carácter general 461, obligatoria, vinculante para las empresas, de acuerdo al cronograma que está resumido. Pero también hicimos algo que puede ser un poco novedoso a nivel local, pero no necesariamente extraño a nivel internacional, que es desarrollar un documento complementario, un documento que buscamos que facilite la comprensión de la norma de carácter general 461, por así decirlo, una bajada de la misma. Lo que rige siempre es la norma, lo que rige son los estándares SASB, pero buscamos que sea para ayudar a comprender por parte de los directores estos enfoques para cumpliendo y tratando de identificar el núcleo de lo que esperamos que se vaya dando en los reportes a partir del próximo año. Y volviendo a los objetivos de que esperamos que esta información sea realmente útil, sea confiable y sea de calidad para cumplir nuestro rol de la transparencia, la integridad dentro de los mercados financieros, y que los directorios puedan hacer
este desafío de poder revisarse holísticamente, revisarse integralmente, cómo lo están haciendo, cómo se están preparando y cómo están enfrentando todas estas situaciones. Y eso también es un poco la pauta de cómo nosotros vamos a estar viendo, qué es lo que nosotros estamos esperando en estos reportes, para irnos retroalimentando, para ir viendo cómo lo está tomando las empresas, cómo lo están cumpliendo, y ir ayudando y colaborando en este proceso de la transparencia que estimamos que es necesaria en los mercados financieros, incorporando estos elementos. Como les digo, viene cómo estamos haciendo, cómo planificamos esta supervisión, el enfoque institucional de este proceso es que, aparte de haber dictado la norma, se publicó esta guía. Vamos a revisar, evidentemente, a medida que llegue la información, cómo se remitió la información. Es algo no menor, que es el control de calidad, de que efectivamente sí reportaron toda la información que correspondía de acuerdo a los estándares, ir viendo el cumplimiento formal y material, y tener una interacción que buena parte de las empresas no está ajena a eso, ni es algo anormal, de ir viendo si contactarnos con las empresas a medida que vayan reportando dentro de etapas netamente de supervisión, que es lo normal que se realiza, de ver, oye, aquí te falta algo, aquí puedes precisar o puedes entregar mayor información respecto a esto, las medidas normales de supervisión que muchas empresas las conocen, que ocurren con las memorias anuales en las preguntas que se realizan. Y también, finalmente, la expectativa de hacer una evaluación, un informe de cómo fue este primer reporte para todo el mercado, de ver, de dar un feedback al mercado ya a finales del próximo año aproximadamente, es la idea, con toda esta labor de revisar la información que se dé, de la interacción que tengamos con la supervisión, dar un feedback al mercado de cómo vimos que fue este primer proceso, y ir viendo si es que hay que hacer ajustes o no, que es lo que permite la estructura de la comisión, la estructura normativa de la comisión, es precisamente lo que permite. Entonces, para cerrar, en ese contexto, bueno, recordarles, la idea es que más allá de que es evidente los cambios climáticos, evidente el contexto en el cual estamos, reconocemos que esto es parte del mandato legal de la comisión. O sea, la sostenibilidad incide en el objetivo de la comisión, y por eso se elaboró la estrategia de cambio climático a nivel de comisión, pero a nivel de país. Y por ello está este requerimiento con la norma cardenal 461, por este acompañamiento, que creemos que es el rol que le corresponde a la comisión, para que haya información de calidad al mercado respecto a estos temas, esta visión de un reporte integrado y que abarque todos estos aspectos, y con estándares internacionales, era algo que queríamos. Y cerrando, de que, insisto, más que verlo como un riesgo, verlo como una oportunidad, una oportunidad, entendemos, bastante desafiante, no solamente para las empresas, sino que también para la comisión. O sea, nos pusimos esta estrategia, creíamos que era relevante, y ahora también vamos a tener una accountability respecto de esta estrategia, pero que creemos necesariamente que era necesario en esta evolución de los roles de las empresas, de lo que se entiende por el foco principal, que siempre entendemos que tiene que tener el directorio, de velar por el interés social. Esto también había que también integrarlo y reconocerlo, porque forma parte, entendemos, del interés social, los temas de sostenibilidad. Así que muchas gracias nuevamente, y atento a las siguientes etapas del panel, Alfredo. Muy bien, muchas gracias, José Antonio. Entonces quiero, bueno, presentarles a nuestros siguientes panelistas y empezar la conversación. Tenemos con nosotros acá, a dos destacados abogados y además directores de empresa, a Carmen Sfeir. Ella es abogado de la Universidad de Chile, con un máster en la Universidad de Duke. Bueno, ha estado en distintos mundos, incluyendo el mundo público como parte del Consejo de Defensa del Estado, ejerciendo su práctica como abogado, profesora de Derecho Comercial de la Universidad de Chile. Pero además, y particularmente para este panel, ella trabajó en el grupo Volkswagen muchos años. Le tocó ser justamente responsable de estas materias para Brasil, el grupo Volkswagen, y junto al fiscal del grupo Volkswagen trabajaron en todo el tema compliance y ética después del gran escándalo del Dieselgate, y por lo tanto entiende muy bien no solo el cambio climático, sino que también los riesgos que enfrentan las compañías y quienes las dirigen. Tenemos también a Cristiana Izaguirre, él es socio de Query Compañía, abogado de la Universidad de Chile también, con distinciones máximas,
máster en Derecho Regulatorio de la Universidad de Georgetown. Él asesora a directores y empresas en todas estas materias, pero además él ha jugado un rol en el capítulo chileno en materias ESG e Impact Investing. Así que muchas gracias, Carmen, y muchas gracias, Cristian, por acompañarnos esta mañana. Y quisiera partir por preguntarles, primero quizás Carmen y después Cristian, sus reacciones a esta exposición. ¿Qué temas a ustedes les llaman la atención? ¿Qué preguntas de alguna manera abre esta norma y la exposición que nos ha hecho José Antonio? Carmen, Cristian. Buenos días, Alfredo, estimados panelistas. Primero agradecer la invitación. Yo creo que este conversatorio tiene un tema que está realmente muy bien elegido, del que necesitamos conversar y necesitamos escuchar. Entonces, primero que nada, felicitaciones a los organizadores porque es un asunto sumamente relevante. Segundo, más que nada me surgen comentarios e inquietudes de la estupenda presentación de José Antonio Gaspar, donde él realmente está poniendo encima de la mesa los fundamentos, ¿no es cierto?, que no pueden ser ignorados en relación a la norma de carácter general 461 y también a este otro documento que viene a ser una guía, ¿no es cierto?, para la práctica y la fiscalización de las empresas en el cumplimiento de la 461. Y ahí, José Antonio, si tú me permites, yo tengo algunas dudas que son respecto de la práctica, de la implementación, porque es un desafío, y tú lo dijiste, enorme para las empresas, pero también enorme para ustedes como autoridad, porque les va a llegar una cantidad de información, ¿no es cierto?, que ustedes van a tener que analizar, clasificar, van a tener que sacar conclusiones, repreguntar, tú muy bien lo dijiste, y me parece que es totalmente cierto que es un trabajo de colaboración, ¿no es cierto?, entre las empresas y la autoridad, porque estamos empezando a implementar. Todos queremos que funcione, entonces tenemos que ir juntos de alguna manera. Y ahí te pregunto, ¿cuál va a ser un poco el criterio? Porque ustedes van a recibir una cantidad de información importante, y esa información va a ser diversa, por lo menos respecto de calidad y profundidad. ¿Ya? O sea, hay empresas que ya tienen costumbre de informar, que ya empezaron su tarea. Y hay otras empresas que tienen que entrar a descubrir lo que es sustentabilidad primero, ¿no es cierto? Y a contratar a alguien que los ayude a informar porque se les viene encima esta norma, discúlpame lo coloquial, pero es así. Y ahí yo quiero entender, y me imagino que ustedes se lo han planteado, ¿cuál va a ser la estrategia de la comisión? ¿Se van a preocupar primero de los que no tienen experiencia en reportar para hacer un nivelado, ¿no es cierto?, de que todos entiendan lo que tienen que reportar, fijando mínimos, o se van a apoyar también en la experiencia de empresas grandes que ya han comenzado con un alto nivel y una buena calidad, reportes, ¿no es cierto?, para, vamos a decir, ponerlas de ejemplo o sacar experiencia y, en definitiva, traer una excelencia en el sistema? ¿Quieren abarcar esos dos aspectos? ¿Dónde van a poner el énfasis? Cristian, a lo mejor antes de que José Antonio responda. Sí, no, yo primero saludarlos a todos y un poco secundando la pregunta de Carmen. Efectivamente, cuando uno veía este tema, acá el tema de la gradualidad, proporcionalidad, tremenda diferencia de industria era evidente y claramente la CMF lo tiene súper identificado. De hecho, lo que decía José Antonio de lo de la guía es un súper aporte, porque al final es tan grande esto y es tan diverso en los aspectos a abarcar, y yo ya me veo en marzo del próximo año la CMF revisando toda esta memoria integrada, que efectivamente la pregunta de la Carmen es como la pregunta que todos tenemos, porque esto es un proceso de aprendizaje y yo creo que la guía ayuda mucho, pero efectivamente aquí va a haber que tener mucha paciencia,
por lado y lado. Y yo creo que eso, al menos por lo que nos transmite José Antonio y lo que se trasunta la misma guía, está. Así que yo creo que esto va a ser un proceso que si lo hacemos bien, colaborativamente, puede ser súper bueno, pero si de repente se traba en alguna de las partes, ya sea porque los emisores no se convencen de que esto es importante y tratan de solamente tener un cumplimiento muy formal, o la CMF empieza a intervenir un poco en tratar de fijar la vara, porque aquí yo creo que el estándar, el llamado a fijar el estándar es el directorio, como bien dijo José Antonio. La CMF tiene una expectativa, y esa expectativa es la que algunos la van a poder cumplir, otros no, y ahí vamos a entrar en esa tensión entre cuánto es cumplimiento del estándar SASB, que debe estar bien cumplido, y cuánto es expectativa o ganas que la CMF le gustaría que los emisores hicieran las cosas diferentes. Entonces, en esa tensión, que no la vamos a resolver, sino que va a ser con el paso de la práctica y de las supervisiones y eso, ahí está el meollo del asunto, digamos. Porque al final todos queremos lo mismo, queremos buena información para que los inversionistas puedan decidir en qué invertir, qué compañías son mejores que otras. La CMF asegurar eso, pero en esa tensión de la práctica es donde estamos todos un poco ahí expectantes. Yo al menos veo que hay buena voluntad de todos lados, así que eso es un buen comienzo. José Antonio, te Antonio, dejaron ahí la palabra. Perfecto, ¿no? Sí, para eso vinimos, así que insisto. Quizá, a ver, recalcar, y Cristian y Carmen nos reflejan súper claramente a nivel de institución, nosotros como Comisión para el Mercado Financiero, de que este es un desafío país. No es un desafío solamente para las empresas, sino que también es un desafío para el regulador, evidentemente. Incluso, aquí perdonen un poco como para no exponerme por las ramas, sino que también están a nivel del consejo de que es algo relevante y es algo desafiante para nosotros como supervisor del mercado financiero, que tuvimos que crear una unidad especializada al respecto, así de franco y directo. O sea, dentro de lo que es el foco de la Dirección General de Supervisión de Conducta de Mercado, hay un área específica para la supervisión de la información de las finanzas sostenibles, derechamente, que está aledaña a la que habitualmente revisa, para los que son más familiarizados con la comisión, las memorias anuales de las sociedades anónimas abiertas, que es la unidad de control financiero que forma parte de la Dirección de Transparencia de Mercados. O sea, conversan mucho, evidentemente, porque todas dependen de, de toda la unidad de supervisión de conducta de mercado, pero para dar un foco específico, y pueden incluso haber asistido a charlas por parte del jefe de la unidad que se ha especializado al respecto y que está a cargo don Gabriel Acuña. Entonces, primero de que es una tarea y eso mismo, por lo mismo, es lo que me permito transmitir a nombre de la comisión, quizá a lo mejor muy rápido, que por eso estableció el calendario primero con las empresas grandes, y segundo con una dinámica donde la idea es que el próximo año, por lo que eso es lo que está planificado y esperamos poder cumplirlo, poder hacer el feedback respecto de cómo fue este reporte, que es algo que quizás un poquito muy honestamente, hay en la confianza de un poquito de autocrítica respecto de lo que fueron los otros procesos con la 341, con la 385, donde quizás un poco de feedback de nosotros, como SBS en su minuto, de cómo iba dándose ese proceso, hubiera sido quizás muy útil. Entonces, a tu pregunta, Carmen, de mínimos, empresas grandes, primero reconocer de que los que van a primero reportar van a ser las empresas grandes, son las primeras que están obligadas, las de UF sobre 20 millones. Entonces, ellas mismas, el diseño de cómo vamos a ir transitando es de que ellas mismas sean primero las que están reportando. Reconozco que variopintamente, y no me ciego, de que dentro de esas mismas empresas hay, como tú bien dices, hay algunas que están quizás más a caballo con temas de sostenibilidad y otras no, evidentemente. No me siento capacitado para ser también muy honesto, Carmen, de que si vamos derechamente a decir, oye, vamos a poner la vara en mínimos o vamos a poner la vara en que vamos a levantar a las empresas grandes al respecto. ¿Por qué? Y también con toda la honestidad te lo digo, Carmen, porque esperamos precisamente el reporte. Esperamos precisamente los reportes para ver qué es lo que nos van a reportar las empresas. Y ahí, como bien dice Cristian, es que la dinámica que está pensada, y es la dinámica propia de la supervisión, es precisamente poder recibirlas, poder evaluarlas con cómo se está dando cumplimiento por estas empresas para poder volver a las mismas
si es que corresponde, y aquí quizás no para minimizar la importancia, sino que más bien para al revés, reflejar la importancia, no con el garrote sancionatorio, ese mensaje sí que lo digo al tiro, no es el garrote sancionatorio, sino que la dinámica de la supervisión en cuanto a volver a las empresas como para las dudas, los temas que a lo mejor estimamos que correspondería aclarar, pero siempre reconociendo que lo principal es el rol del directorio en todas estas empresas, y poder llegar a un reporte a final de año de cómo nos fue, sinceramente, como país respecto de esto. Si hay temas que hay que mejorar, si hay temas que cómo se reportaron o no. Porque quizás la única prevención que sí tengo que hacer, el único garrote que siempre es que el único garrote que también tiene la 341 y la 385 era la veracidad de la información. Perdón, que ahí tengo que hacer el disclaimer y que creo que todos estamos aquí en la misma línea, la veracidad de la información siempre está. Pero fuera de la veracidad, la intensidad, los detalles, las dudas que surjan, van a surgir dudas. Somos súper conscientes que van a surgir dudas, van a surgir van a surgir loops, o van a surgir en que nosotros vamos a recibir la información, vamos a tener que pedir mayor información o complementaciones o preguntas que tengamos que hacer al respecto, pero nos estamos también capacitando para ello. Eso también es algo que reconocerles muy abiertamente de que es un campo novedoso de supervisión. Por lo mismo, es tanto para ustedes como para nosotros, y por lo mismo también nos estamos preparando internamente para ello. Entonces va a venir una dinámica de supervisión, va a venir una dinámica probablemente de preguntas o aclaraciones para ir modelando la información y después llevar a cómo nos fue en este primer ejercicio y a irlo ampliando a cómo se vaya. Por eso mismo es la cronología que tenemos de implementación gradual de las mismas para las otras empresas. Muchas gracias, José Antonio. Un trabajo en progreso y con colaboración, lo mencionaste varias veces. Quisiera ir con Carmen y luego con Cristian, porque tú, Carmen, como directora de CMPC, son una empresa de altos estándares en materia de sostenibilidad y reportando desde hace muchos años, pero sería interesante que nos pudieras compartir ¿qué riesgos y qué oportunidades, como bien lo decía José Antonio, ves con esta nueva norma para ustedes en particular y cómo lo están abordando desde el directorio? Gracias, Marcela. Efectivamente, CMPC se ha autoimpuesto, ¿no es cierto?, rigurosos estándares y eso se ve reflejado, por ejemplo, en el último reporte que está en la página web, ¿no es cierto?, integrado de 2021. Y me quiero permitir contarles que ese reporte ganó varios premios, justamente por su rigurosidad, ¿no es cierto?, y la profesionalidad con que fue elaborado, ¿no es cierto? Tiene 3 premios, el Best in the World Award, Hallett Awards, tiene el ARC Awards y el Vision Awards. Eso lo vimos hace poco en reuniones y la verdad es que nos sentimos muy contentos y queremos continuar trabajando de esa manera. Ahora, hay muchas oportunidades y hay también riesgos y yo ahí veo que hay algunos riesgos cuando, y en esto voy con Cristian también y con José Antonio, yo creo que estamos todos de acuerdo en que hay una base, ¿cierto? Hay que reportar, tenemos los estándares SASB que están dentro de la norma de carácter general, y en ese sentido ya el reporte integrado 2021 incorpora y utiliza criterios SASB, ¿no es cierto? Y los índices. Entonces lo que ha ido sucediendo es que al interior de la empresa se han ido preparando para la 461. Naturalmente ahora la 461 va a ser aplicable y tenemos una guía y hay que adecuarse a esa guía, ¿no es cierto? Y esos son ya grandes desafíos. Ahora, en lo concreto hay algunas preocupaciones, y voy a mencionar una que tiene que ver con preocupaciones para todos, y y yo sé que José Antonio y Cristian están conscientes de eso, pero es difícil concentrarse en las
acciones para mejorar las finanzas sostenibles en la empresa cuando uno está más preocupado del reporte. Y eso es algo que muy probablemente le va a pasar a muchas empresas, ¿no es cierto?, que van a empezar a reportar, que se van a dar cuenta que tienen que mejorar cosas y que ya los pilla el tiempo, ¿no es cierto?, tienen que volver a reportar y bueno, ¿en qué minuto? Y a eso agregarle un grado más de complejidad, que todos sabemos que estos estándares están en permanente evolución. Entonces, ¿no? Entonces sabemos que ya hay indicadores en preparación de finanzas sostenibles que vienen a armonizar algunas divergencias que tienen los actuales, como el que está preparando el TCFD con ISSB, ¿no es cierto?, y que en algún minuto van a salir y van a ser dictados. Y ahí uno se pregunta, bueno, ¿qué vamos a hacer con la 461? ¿Se va a modificar? No, ese es un desafío grande. Entonces, esa es como la primera cosa. Ahora, en relación con la materialidad financiera que mencionó José Antonio, ¿no es cierto? Ahí, lógico que la veracidad es el piso mínimo. Ahora, la pregunta es la interpretación de la materialidad, porque ya ese tema de materialidad financiera se venía discutiendo hace años, por ejemplo en Estados Unidos, en procesos que revisó la Corte Suprema, ¿no es cierto?, y que estaba involucrada la SEC con alguna empresa, ¿no es cierto? Y ahí cuando definían materialidad son cosas como bien, que yo me quiero permitir, Marcela, leerte un trecho en que la Corte define la materialidad financiera y dice que la define como aquella que altera significativamente el mix total de la información entregada. Si se tuviera, ¿verdad? Y habla de que tiene que haber una probabilidad sustancial de que esa revelación, la revelación de ese hecho omitido, hubiera sido visto por el inversionista razonable como algo que altera significativamente el mix total. ¿Ya? Y ahí ellos agregan un concepto que es súper interesante, que es el del inversionista razonable, ¿no es cierto? Y ahí comienza una discusión sobre quién es el inversionista razonable. Y hay un fallo de la Corte, que es de 1968, que dice que hasta un especulador se puede considerar un inversionista razonable. Imagínense. Entonces, es muy amplio. Y esos son desafíos de tonalidad, de interpretación, donde yo tomo la mano de lo que están diciendo José Antonio y Cristian, vamos a necesitar una colaboración, tenemos que ir juntos. Y también porque, en definitiva, ¿cómo vamos a interpretar la materialidad financiera? Lo que es interesante para un inversionista, razonable o no, el tipo de impacto que tendría si sucediera, o cómo el mercado va a recibir esa noticia. Entonces, fíjense que es un tema bien profundo, se han escrito libros y se podrían escribir más, ¿no es cierto? Y yo no puedo esperar a recopilar información aquí en Chile de lo que va a pasar para empezar, primero, como directora, y segundo, con un interés absoluto en la revolución que esto nos va a provocar. Muy buenas interrogantes, Carmen. Démosle la palabra a Cristian, ¿te parece? Sí, me gustaría solamente hacer un comentario antes de la pregunta de Cristian y quizás para enfocarlo un poco. Y es que José Antonio planteó así como mínimo minimorum el tema de la veracidad, ¿ya? Y aquí uno de los temas que a mí como académico, pero también como director de empresa, me da pánico el concepto de juzgar la veracidad ex post, ¿verdad? Sobre temas sobre los que no hay claridad científica, por ejemplo, respecto de cuán material puede ser el impacto en el valor de un evento climático, que no sabemos cuál va a ser la severidad, cuánto podría terminar impactando el valor, ¿ah? Y esto se puede terminar jugando ex post. A ti, bueno, tú eres director también, pero
como asesor de directorios, ¿cuáles son los elementos centrales de riesgo que tú identificas de toda esta reportería, digamos, que va a surgir de toda esta información a partir de la norma para inversionistas y para el regulador? Sí, a ver, yo creo que los riesgos no son distintos a los riesgos de cualquier reporte al público en general, y el estándar es ese. El problema es que antes uno lo aplicaba respecto de ciertos ítems, y hoy día la base sobre la cual hay que aplicarlo se amplió al infinito, porque al final ESG solamente incluye cosas. Entonces, el riesgo de lo que yo tengo que reportar y cómo lo tengo que reportar, cuando la base o los temas sobre los cuales tengo que reportar se me amplifica, el riesgo es el mismo, pero la probabilidad es mayor, porque son respecto de mayor cantidad de temas. Entonces ahí el riesgo justamente, y esto de los directorios van a tener que como que escoger sus batallas, y van a tener que ir tomando definiciones de sobre qué temas van a reportar, y sobre qué otros temas el reporte tiene que ser en que no tienen acciones o que es un tema que está en evolución y van a tener que decidir reportar menos. Y yo creo que eso, de alguna manera, el regulador va a tener que ir aceptando que los directorios vayan como tomando estas decisiones, estas opciones de por qué lado o por dónde yo voy informando, porque y tiene una doble cara. Por una parte es sobre qué informo, voy a tener que cumplir la norma, así que sobre todo voy a tener que decir algo, pero realmente en algunas cosas voy a decir cosas sustantivas y otras cosas a ser meramente formal, pero sobre qué informo, y luego cuánto informo. Y yo mismo, cada emisor va a ir poniéndose su propio umbral. Entonces, en algunas cosas van a tener que informar mucho y con mucho detalle, y ellos mismos van a ir subiéndose su estándar, y en otras van a informar menos. Y aquí yo creo que lo crítico es entender cuál es la audiencia de la memoria. Yo creo que si uno entiende cuál es la audiencia de la memoria, va a poder como afinar cuál tiene que ser el tono y el contenido. ¿Y por qué lo digo esto? Porque hasta hoy día, en que hay empresas que se han metido en el tema de sostenibilidad, tienen, aparte de su memoria, hacen sus propios reportes independientes o tomando algún estándar internacional. Y cuando tú haces esos reportes independientes, como no tienen una regulación, tú eliges cómo lo haces, qué dices y quién lo lee. En cambio, cuando esas mismas materias hoy día, para no tener un informe independiente, lo metes en la memoria, que tiene una audiencia predeterminada y un cierto estándar, se van a producir dos efectos. Por una parte, tiene que ser relevante lo que dices tú para inversionistas, porque esa es la audiencia de la memoria, pero al mismo tiempo la van a empezar a leer otros que no son inversionistas y que la van a encontrar completamente insatisfactoria con lo que ellos esperarían de un reporte de sostenibilidad. Entonces, se nos puede producir que, por una parte, hoy día vamos a tener una audiencia predefinida en ciertos temas por la memoria que estoy haciendo, porque va en la memoria, así que le estoy hablando a alguien, le estoy hablando a los inversionistas. Pero al mismo tiempo estoy tomando temas que antes le eran de interés a los no inversionistas, que obviamente van a ir a buscar la información a la memoria, que va a ser algo que además va a ser más comparable, lo van a tener que hacer todo, y probablemente lo encuentren insuficiente, o que no dan con el punto. Entonces, yo creo que un riesgo que hay es que al mezclarla, yo creo que logramos centralizar la información en un solo lugar, y eso tiene miles de ventajas, la información comparable, los inversionistas que están enfocados a esto lo pueden hacer, pero la memoria la van a empezar a leer gente que no leía la memoria antes, y esos pueden quedar un poco insatisfechos con lo que se está diciendo, y criticar la empresa, y criticar el rol del directorio porque está diciendo poco. Porque el directorio, por otro lado, va a tener que mirar esto con ojos de, esto es un reporte para hacer un filing en la CMF, y le hablo a mis inversionistas. Y cuando yo le hablo a inversionistas y tengo que cumplir con este estándar que dice José Antonio, que es el mínimo de la veracidad, tengo que elegir mis batallas, porque no voy a poder ser realmente, de alguna manera, profundo en todo, porque
por la industria, por el tamaño de mi empresa. Entonces voy a tener que hacer ciertas elecciones, y cuando uno hace elecciones siempre lleva implícito riesgo. Y el último riesgo, que antes yo en la memoria informaba ciertas cosas y era un universo un poquito más acotado, cuando ahora yo informo de todo, o de mucho, porque al final el ESG es bien comprensivo, y luego pasa algo, 2 años después, y hay un accidente, o hay un tema que le causa daño a alguien, hoy día no me pueden sacar a la palestra diciendo, usted dijo 2 años atrás que tenía estos niveles de cumplimiento en estos temas. Entonces, no solamente en ese reporte uno tiene que ser veraz hoy día con lo que está ocurriendo, pero, y agarrándome lo que dices tú, Alfredo, estos reportes de aquí 2, 3, 4, 5 años más, cuando pase algo, me van a sacar a la palestra con lo que yo dije 3 años atrás, no necesariamente pensando que iba a tener un problema. Entonces, yo creo que uno tiene que prepararse, o el director se tiene que preparar en este sentido de a quién le hablo, sobre qué temas yo puedo hablar bien y prepararme en eso, sobre qué temas no, y ser explícito en que voy a profundizar unas cosas en otras, y siempre pensando que estos reportes como empiezan a hablar más allá de cosas netamente financieras o temas que eran un poco más áridos, sino que se meten en ámbitos que son menos conocidos, no fijarme yo mismo un estándar que después me saquen a la palestra y sea un problema. Digamos, yo mismo me subí el estándar. Yo creo que esa como que es bien difuso, pero al mismo tiempo es donde vamos a tener que estar navegando. Excelente. Es increíble cómo el tiempo ha volado. Ya nos quedan como 7 minutos. Y definitivamente vamos a tener que hacer algo para profundizar después en esto. Pero quisiera pedirle primero a José Antonio, que a lo mejor comente en un par de minutos sus reacciones, y después a Carmen y a Cristian a pedirle un poco como su consejo para los directores y directoras que están hoy día a puertas de implementar esto, y enfrentan este trade-off entre el riesgo y entre la amplitud y el riesgo, la profundidad y el riesgo, ¿no? Este trade-off de elegir la batalla, como decía Cristian. Entonces, primero José Antonio, después Carmen y finalmente Cristian. No sé, Marcela, ¿tú querías comentar algo entre medio? Solo quería comentar que la memoria es una herramienta de diálogo con los públicos de interés. Y desde esta perspectiva creo que es sumamente importante considerar quiénes son, mapearlos, tenerlos identificados y en función de eso reportar. Por lo tanto, Cristian, si bien es cierto, tiene un foco financiero para los inversionistas, la memoria es una tremenda oportunidad para conversar con todos tus grupos de interés. Entonces, eso quería acotar respecto a lo que recién estaba señalando. Y José Antonio, ojalá nos hablara un poquito también de sanciones legales respecto al cumplimiento de la norma, porque no todo será solo colaboración, conversación, sino que también habrán sanciones, y eso sería interesante si nos puedes contar un poquito de eso. Gracias. Bueno, casi que me robaste las palabras de la boca, Marcela, para ser bien franco, como ideas como de cierre. La empresa, y algo que, perdonen lo obvio, porque además también lo vivimos en la comisión, la empresa no tiene solamente como stakeholder los inversionistas, sino que a todo el público. Es muy obvio, pero estamos, y Marcela me representó plenamente y nos representa plenamente como comisión de que todo lo que haga la empresa va a tener impacto en todo el público destinatario, y todo el público destinatario va a estar mirando a la empresa. Entonces, si bien la memoria está diseñada por ley como un reporte a los accionistas, a los inversionistas, como bien dice Cristian, y incluso me acuerdo ahí, Cristian, los viejos, no, ya no son viejos textos de Enrique Barros en cuanto a quienes podían perseguir civilmente por una declaración, y estaba súper limitado a los inversionistas, todo el análisis que hizo Enrique Barros en su tratado de responsabilidad extracontractual, pero
pero realmente como marcha y como desafío y como destinatario, Marcela nos interpreta plenamente. Y es lo que vimos en la comisión todos los días. O sea, todos los días nuestros destinatarios son nuestros fiscalizados, pero también el público en general, y un variopinto. Y la empresa también. O sea, ya creo que, perdonen lo obvio, y creo que todos estamos súper inmersos en este mundo de que a un influencer no le gustó lo que dijimos en alguna parte y nos hace bolsa en redes sociales, y el impacto económico que puede tener para la empresa esa impresión del influencer es descomunal, y no es, la verdad, alguien razonable, pues Carmen, pues. Puede que a lo mejor no sea nada razonable ese chiquillo o chiquilla, el influencer. Ese es el mundo en el cual estamos. Perdonen lo obvio nuevamente, pero estamos en el 2022 y ese es el mundo al cual nos tocó vivir y en el cual somos felices, esperemos que todos seamos felices. Entonces, dicho lo anterior, con ese punto de partida, es la invitación a también, y el segundo punto de partida también, Alfredo, es esto es el día a día de todos nosotros. O sea, ustedes más encima tienen un rol tan importante y tan desafiante, de decir, esto es con lo que ustedes, los directores, viven día a día respecto de las batallas que dice Cristian de que tiene que elegir. Yo creo que ustedes no las alcanzan a elegir. Yo creo que ustedes las viven. Día a día no pueden elegir las batallas, porque son los desafíos que ustedes tienen en la empresa, para el desarrollo de los negocios, tener que enfrentar todos estos temas, que después dicen, oye, voy a seleccionar que este sí, que este no lo voy a reportar. Ustedes están día a día con una serie de toma de decisiones, sus ejecutivos, sus gerencias, en un variopinto de gama de temas que tienen que analizar. Entonces, mi humilde sugerencia desde el punto de vista del supervisor, más que elegir batallas, vean qué batallas están dando, qué batallas han tenido que dar durante todo el periodo en el cual han reportado, y por lo tanto, esas debieran ser, creo, las que debieran reportar, y además las mismas batallas que en el honorable ensayo que ustedes han decidido aceptar, como decía mi mamita, que en paz descanse, nadie los obligó, sino que ustedes han aceptado tomar el rol como directores. Entonces, es el ensayo en el cual tienen las batallas ese día a día, que son las que tienen que reportar, y son las batallas que ustedes mismos como directores han tenido que ir prospectando para la maximización de valor de los accionistas, de los inversionistas, los conceptos de interés social que todos manejamos aquí, ustedes manejan mucho mejor que yo. Entonces, esa es la prospección. Y por lo mismo, la consistencia, que es algo que también sale en la guía, no lo veo como una preocupación o como un desafío, sino que más bien como algo que ustedes pueden estar tranquilos al decir lo que vieron al momento y las prospecciones que ustedes están haciendo. Y que después no se dieron, pues bien, ustedes podrán explicar por qué no se dieron, por qué variaron las situaciones, por qué empresas, me recuerdo un montón de empresas que a lo mejor hicieron como no sé cuántas líneas de negocio y que después al cabo del tiempo cambiaron y todo el punto. Ahí la demanda de todos de buena comunicación. Por eso, Marcela, me quitaste muchas palabras de la boca, respecto del día a día que tenemos, de lo que es ser empresa, ser regulador, actuar en este mundo. Entonces, perdona, Cristian, de que más que elegir batallas son exponer las batallas que ustedes ya están viviendo. Son todas las batallas que ustedes están viviendo, que ustedes están prospectando, que están viviendo, y con un destinatario, con todos los stakeholders que tienen, que son bastante más amplios de los que nos imaginamos, y es su rol. Entonces, mucha confianza, y más que un acompañamiento, son los roles, ¿ah? Y ahí voy al tiro Marcela con las sanciones, no me he olvidado, y Alfredo, los 2 segundos que me quedan. Esto es el fenómeno que el rol que nos corresponde va a ser un rol de ir y venir, que es el rol propio de la supervisión, y la supervisión vista como técnicamente verificar el cumplimiento de la norma, y ahí vamos a estar interactuando y vamos a ir viendo qué es lo propio que entendemos que corresponde, que no es por decir coloquialmente que sea un acompañamiento, pero va a ser un acompañamiento porque es el rol que nos corresponde de supervisar y de que esta información y de plantear nuestras observaciones, nuestras dudas respecto de lo que se vaya reportando, que también por si acaso, y ahí obviamente lo tengo que decir, abiertos a la exposición ex ante, a los temas que vayan surgiendo. Ahí Cristian sabe las líneas directas que tenemos a nivel de la comisión, o formales como para los temas que se vayan planteando al respecto. Todos ustedes la manejan, pero si no, por eso mismo creamos una unidad especial al respecto. Ya en el largo derrotero de si llega esto sancionatorio, que no es una herramienta sine qua non, hay una política sancionatoria que también está vigente y está disponible en el sitio web de la comisión de cuándo se ocupa la herramienta sancionatoria.
claro, llegando aquí, si eventualmente hay un caso de falsedad de la información, Marcela, que quizás es el caso más crítico acá, la transparencia al mercado, si hubiera un caso de falsedad de la información y se estima pertinente de que se incurra en un sancionatorio, no es sine qua non, sino que tiene que evaluarse si es la herramienta adecuada, como dice la ley, si el sancionatorio es la herramienta adecuada o no para la situación, o basta la herramienta supervisora, que son los parámetros que están en la política sancionatoria, y ahí llegó. Claro, ahí lo que se expone el directorio, si se estima iniciar un sancionatorio y se verifica de que hay una falsedad de información relevante, entonces apuntar ahí están las sanciones de multa habitualmente que pues, establece la comisión. Hay varios casos de infracción falsa al mercado, pero que ha tenido un impacto, en los casos emblemáticos de información falsa al mercado y eventualmente sanción penal, porque actualmente la información falsa al mercado, ustedes saben, es un delito por el artículo 59A de la Ley de Mercado de Valores. Solamente lo estoy diciendo porque me lo pidió Marcela, porque, insisto, son casos bien específicos en los cuales se ha tenido que primero definir de que la herramienta supervisora no fue lo suficiente idónea para resolver la situación y que además se había producido un impacto. Y cierro, ahora sí que cierro, Alfredo, con el tema de la relevancia, de la materialidad financiera, etc. Aquí, de nuevo, todos los días ustedes están expuestos a esto. Todos los días los directores están expuestos a este análisis. Cuando tienen que decidir si esto es hecho esencial o no es hecho esencial. Ahí hay un criterio de materialidad. Un criterio de materialidad con los conceptos que tiene el artículo 9 y 10 de la Ley de Mercado de Valores. Si hay algo que hoy es información privilegiada o no información privilegiada, si puedo o no realizar una operación ahora o no con esta información, con este dato, con esta información que tienen. Créanme de que creo que hay mucho ya trabajado y mucho analizado. Entendemos a nivel de comisión las preocupaciones que hay al respecto, es evidente, y por eso es lo que agradecer nuevamente y felicitar la iniciativa, y muy llano como comisión en lo que a mí respecta y en lo que además para participar, para colaborar. Pero la verdad hay harta confianza en cuanto a en lo que va a hacer y el desafío es grande, pero creemos, insisto, una muy buena oportunidad para todos. Gracias. Muchas gracias, José Antonio. Reflexiones al cierre, consejos. ¿Ah? Yo confieso que después de escuchar a José Antonio me voy más asustado que como llegué. Carmen, Cristian. No era la idea, no era la idea. Carmen. Sí, gracias, Alfredo. Tenemos muchas cosas para reflexionar, ¿no es cierto? Como mercado, como stakeholders, como directores, porque somos muchas cosas a la vez. Mi reflexión va en el sentido de que existe una realidad, ¿no? Tenemos una realidad al frente que es anterior a la norma, tenemos un riesgo de cambio climático, ¿no es cierto? Tenemos un mercado que hoy día está exigiendo ciertas prácticas, y ante eso, entonces tenemos este camino. Y yo creo que el camino, y no quiero ser teórica en esto tiene una base esencialmente de práctica, ¿no es cierto? Y es que va a ser un proceso el de tanto algunos stakeholders como empresas, algunas más avanzadas que otras, internalicen, ¿no es cierto?, estos conceptos de finanzas sustentables. ¿Ah? Ya hay pruebas bien concretas, ¿no es cierto?, de que un desempeño sustentable tiene un efecto directo en el desempeño total de las empresas, como por ejemplo menor costo de capital, mayor excelencia operacional, que se traducen en flujos de caja, en fin, y que prácticas robustas en sustentabilidad influencian también positivamente el precio de las acciones, y eso tiene un camino intermedio que tiene que ver con influencers o no, José Antonio, que tiene que ver con lo que piensan jóvenes que a lo mejor no son influencers. Lo vemos cuando estamos captando talentos, por ejemplo, muy claramente quién quiere trabajar con uno, quién no quiere trabajar con uno. Entonces yo creo que este es un camino de internalización para todos nosotros de una realidad que ya existe y que es previa a la norma nos está imponiendo algunas exigencias, la guía nos está mostrando cómo cumplirlas, cómo lo vamos a hacer, las dudas que vamos a tener y las aprensiones, porque las sanciones no son desdeñables tampoco.
pero yo creo que aquí viene un proceso de internalización y de llevar esto adelante de la mejor forma posible en la práctica. Eso básicamente, Alfredo. Muchas gracias, Carmen. Cristian. Sí, no, muy corto. Yo creo que el tema de ESG, yo creo firmemente que es muy relevante. Y yo creo que esto se ordena en la medida que a nivel de los directorios de las empresas lo crean también y actúen convencidos de eso, porque si actúan convencidos de eso, el cumplimiento de buena fe de la norma naturalmente va a llevar a que las empresas lo hagan bien. Donde están todos los riesgos, y eso que son riesgos incluso más de fondo, más trascendentales, es cuando uno tiene un directorio que no cree en esto, y sencillamente se trata de amparar en el cumplimiento formal, para que no le llegue la sanción que dice José Antonio. Ahí es donde uno comete errores, se aprieta los dedos, hace cosas que no debería hacer. Entonces, yo creo que como reflexión final, en la medida que uno tenga compañías con directorios que crean en esto, se va a ordenar solo. Va a haber un cumplimiento de buena fe y yo creo que eso también el regulador lo percibe. Entonces yo creo que ese es el mejor antídoto de creer en esto. Muchas gracias, Cristian. Marcela. Solo agradecer, nos queda un quinto conversatorio, así que invitarlos al próximo. Acá quedaron algunas preguntas en el chat que tienen que ver con información para sociedades anónimas cerradas, etcétera. Así que vamos a tratar de canalizarlas y bueno, solo darles buenos días, que ya nos pasamos unos minutitos, y muy interesante, Carmen, José Antonio y Cristian, por su participación, muchísimas gracias, y a todos los que nos acompañaron, que fue un número bien importante de personas interesadas en estas temáticas. Gracias Muy a bien. ustedes por la invitación. Yo también me despido, agradecerle a José Antonio, a Carmen, a Cristian, bueno, y a Acción Empresas y a todos ustedes por acompañarnos esta mañana. Yo secundo plenamente lo que dice Cristian. Yo creo que este es un trabajo conjunto donde la autoridad está jugando un rol muy importante en dar guía, en dar herramientas, en adoptar un estándar en un mundo donde de alguna manera tomar la delantera en términos de adoptar un estándar cuando todavía hay incertidumbre sobre qué información usar, cuál es la que hay que contar. Y si el espíritu es así, constructivo y abierto, y de aprendizaje, y de ajuste, y de conversación, y parte de la convicción de los directores y de la autoridad, creo que podemos ir por un buen camino. Así que nada más, agradecerles a todos y invitarles, ya les estaremos haciendo llegar la invitación a nuestro próximo conversatorio. Muchas gracias de nuevo, Cristian, Carmen y José Antonio. Un abrazo y que tengan un buen fin de semana.